Comienza Familia, llamada a la santidad. Un programa dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia, llamada a la santidad. Muy buenas noches. Con una petición al Espíritu Santo comenzamos el programa 237. Y Mari Carmen, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues Adolfo, abordamos el programa con la invitación de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal dirigida a las familias. ¿Invitándonos a qué? Invitándonos a rezar por la próxima visita del Papa a España. En la sección Formándonos, hoy nos vamos a preguntar de nuevo, ¿cómo vamos a amarnos entre nosotros con el amor que Cristo nos tiene? Y dado que es imposible amar como Cristo a todos nuestros hermanos, debemos esforzarnos en nuestro entorno más inmediato, comenzando primero ¿por quién? Pues el más próximo. Y en el programa de hoy vamos a reflexionar, dar y recibir, tomando como referencia textos del Directorio de la Pastoral Familiar, Familias Consortio y textos también del Padre Cafarel publicados por el movimiento Equipos de Nuestra Señora. En la sección Familia, Semilla de Santidad, Juana Gracia, Julio Huélamo y Pablo Sequeiros nos ofrecen una vez más el ejemplo de Santa Rita de Casia, santa muy popular, cuya vida se vio traspasada por dificultades extremas, destacando siempre, en medio de grandes dificultades, su amistad inquebrantable con el Señor, y cuya fiesta se celebrará el próximo 22 de mayo. Finalizaremos el programa con las secciones En pocas palabras, La palabra de Dios, Diálogo conyugal, acompañados por nuestros colaboradores, los esposos Almudena Galilea y Ricardo Ballesteros. Las pausas informativas, cabeceras y sintonías, acompañadas también por composiciones de nuestros colaboradores musicales Javier y Pablo Sequeiros. No os perdáis el programa, permaneced a la escucha, permaneced con nosotros en Radio María. Hoy nos hacemos eco de la invitación dirigida a las familias por la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, invitándonos a rezar por la próxima visita del Papa a España. Y para ayudarnos en esta propuesta, nos propone a las familias de cada diócesis un sencillo itinerario de oración donde en casa, invitándonos a crear en nuestras casas espacios de encuentro con Dios, compartir la fe en el hogar y preparar con esperanza la llegada del Santo Padre. Para ayudarnos a ello, los prelados señalan la importancia de preparar un lugar en nuestro hogar, sugiriendo gestos concretos como por ejemplo encender una vela o disponer de la palabra de Dios, signos que ayudan a crear en las casas un clima de recogimiento y presencia espiritual. Asimismo, también nos indican que la oración en familia puede comenzar, por ejemplo, primero, con el rezo del Padre Nuestro y la lectura del Evangelio del día. También nos invitan aquí a una reflexión compartida, proponiéndonos tras la lectura del Evangelio una serie de preguntas como ¿qué me dice el Evangelio? ¿Y a qué me compromete hoy el Evangelio? Por último, la propuesta finaliza con un momento para elevar peticiones por la Iglesia, por las familias, con el deseo de que la preparación de la visita del Papa sea viva, con ilusión y renovada esperanza. Formándonos. Como comentamos en el sumario, hoy nos queremos preguntar una vez más, ¿cómo vamos a amarnos entre nosotros con el amor que Cristo nos tiene? Y dado que es imposible amar como Cristo a todos nuestros hermanos, pues debemos esforzarnos. ¿Y por qué vamos a comenzar? Pues por nuestro entorno más inmediato. ¿Quién es? Pues nuestro cónyuge, ¿no? Y para ello el Padre Cafarel nos propone las leyes del amor conyugal: conocer y darse a conocer, cuidar y dejarse cuidar, dar y recibir. En programas anteriores comentamos conocer y cuidar, y en el programa de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar sobre el tercer punto: dar y
y recibir. Y sobre dar y recibir, Mari Carmen, me gustaría comentar que a esa persona a la que amo y le deseo que sea feliz, no puedo compartir con ella solo mis bienes materiales y morales, sino que debo entregarme a mí mismo, porque él o ella podría decirme: no son tus bienes, no son tus servicios, es a ti a quien quiero y no solamente algo de ti. Porque, Adolfo, la verdad, nos preguntamos qué es amar. Amar es mucho más que dar, es darse y desposeerse para provecho del otro. Es también renunciar a disponer de uno mismo. Y en el texto, el padre Cafarel dice: quien dice amor, dice éxodo y éxtasis. ¿Y qué significan, Mari Carmen, éxodo y éxtasis? Pues éxodo, nos dice él, ¿no?, explica que es dejar al padre y a la madre la casa y los bienes y finalmente dejarse a sí mismo. Por otro lado, ¿y qué es éxtasis? Éxtasis, nos dice, es perderse de vista, salir fuera de uno mismo, hacerse presente al otro, es entregarse, porque amar, decía un joven esclavo, es acampar en el corazón del otro. ¿Quiere eso decir que los humildes gestos de amor, las atenciones sencillas son superfluas e insignificantes? Pues no, Adolfo. Esto sería desconocer nuestra condición también carnal y las leyes de la comunicación entre los seres humanos. Es verdad, por ejemplo, ¿no? Un ramo de flores, el día del aniversario, sí. Bueno, el otro día también, el día de la madre, ¿no? Sí. Tiene un gran valor, porque es el signo visible para el que lo recibe del don de sí profundo, de la entrega de aquel que lo ofrece. Es toda la vida conyugal, la que debería, como el ramo de flores, cargarse de significado. Y así, en la vida conyugal, las relaciones sexuales, los gestos de ternura, pierden todo su valor, ¿no?, si se expresan sin alma, si no son un signo de un don mutuo y profundo y de una entrega, si no son signos, ¿no?, de una entrega total. Pero, Mari Carmen, estamos hablando como si cualquier comunicación oral o corporal entre esposos tuviera solamente el valor de signo. Pues no, vemos como en el amor los ritos, los signos son necesarios porque son eficaces. ¿Y para qué? Pues, Adolfo, ¿no?, para actualizar y reactivar el fervor del alma. Y bueno. Sí, yo me pregunto, ¿cómo podemos amar? Pues amar, o amar al más alto nivel, amar es amar como Cristo ama, hasta el sacrificio de uno mismo. Todavía más, es dejar paso libre en uno mismo ¿a qué? Pues al amor de Dios. Mira, Adolfo, esto es muy difícil de entender. La verdad, es imposible llevar a la práctica. Es como si yo te digo: Adolfo, toma mi corazón, toma mi alma, toma mi amor y toma ese Dios que me llena. Esto es muy difícil, ¿no? Sí, claro. Pues sí, Mari Carmen, pero cada esposo debería poder decirle al otro la frase de San Pablo: yo te amo, pero ya no soy yo el que te ama, es Cristo quien te ama en mí. Él se te da a través de mí, como dice en la carta a los Gálatas. Pues sí, Adolfo, pero esto es muy difícil, es imposible. Pero bueno, hablando de este tercer punto con el que estamos, dar y recibir, ¿qué te parece si nos metemos un poquito y recordamos brevemente la dinámica del don desarrollada por San Juan Pablo II en sus catequesis sobre teología del cuerpo? Y bueno, a la que hemos dedicado ya también muchos programas, ¿no?, a lo largo de estos 13 años. Entonces, ¿qué es para nosotros la dinámica del don, según nos dice Juan Pablo II? Pues bien, esta idea propone que el ser humano no puede encontrar su propia plenitud si no es a través de un sincero y desinteresado don de sí, de la entrega de uno mismo, pues a los demás. Ya, y esta visión antropológica y espiritual se basa en varios pilares que definen cómo debemos relacionarnos con Dios y con el prójimo. Y sobre ello, Juan Pablo II nos presentó: Dios creó al ser humano, varón y mujer, a su imagen, lo que implica una llamada a la comunión. Al colocar a la mujer junto al varón, Dios abrió el corazón humano a la conciencia de ¿qué? Pues de donar el don.
Pero esta realización personal no se logra, nos dice San Juan Pablo II, mediante la posesión o el egoísmo. Está claro. Sino, pues, mediante la entrega, claro. Así, en sus escritos en Antropología y Cultura destaca que el ser humano es la única criatura que Dios ha amado por sí misma y que solo llega a su plenitud entregándose. Entonces, para profundizar brevemente en la ética del don de San Juan Pablo II, es esencial entender lo que es para él la libertad, que claro, como él nos dice, ¿no? La libertad no es hacer pues lo que uno quiera, sino el poder de poseerse a uno mismo para poder entregarse al otro. Una frase muy suya que recordamos: la libertad no consiste en hacer lo que me gusta, sino en tener el derecho de hacer lo que debemos. Y así, en las relaciones de pareja también nos dice: el amor no es un sentimiento, es un acto de la voluntad. Y en su obra también, Amor y Responsabilidad, el Papa plantea que el mayor peligro en una pareja es la utilización y nos propone pasar del uso a la comunión, de la atracción al don. La atracción físico-emocional, nos dice, es solo el inicio. El amor verdadero ocurre cuando decides que el bien de la otra persona es tan importante como el tuyo, si te conviertes en custodio de la dignidad del otro. En el matrimonio, el don, la entrega, debe ser total, fiel y fecundo. No es un intercambio de servicios, sino de personas. Y cuando surge un conflicto, la dinámica del don nos invita a preguntarnos: ¿qué puedo dar yo para sanar esto? En lugar de ¿qué me falta por recibir a mí? Exacto. Mira, Juan Pablo II también aquí sugería que para vivir esta dinámica del don, nos hablaba él, recuerdas, de la pedagogía del amor, Sí. que decía que hay que aprender a amar, hay que practicar la mirada de amor, intentar ver en cada persona no por lo que puede hacer por ti esa persona, sino como alguien que merece ser amado por el mismo hecho, pues de qué, Pues de de existir. existir, claro. Claro, por ejemplo, ¿no? En un matrimonio, la ayuda mutua en las tareas más sencillas, o también y tareas muy importantes como, sobre todo que se da a cierta edad, ¿no? Que nos pasa un poco a nosotros, ¿no? Como cuidar al otro Sí. en la enfermedad, pues es la traducción física de decir a esa persona, ¿no? Pues yo soy un don para ti. Exacto, yo soy un don para ti. Os recordamos, mis queridos oyentes, que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Hoy queremos recordar las palabras de un oyente, Pilar Garay, que la conocimos en una reunión de vida ascendente de la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles de Cuatro Caminos, que nos dice: yo vivo sola, pero nunca me he encontrado sola. Desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo siempre puesta Radio María. Y también si me despierto por la noche, pues me conecto de nuevo. Todos los programas me ayudan a formarme y a estar con el Señor, porque me mantienen en oración. Y por ese motivo, pues nunca estoy sola. Estoy en oración y estoy con el Señor. Pues bien, pues queridos oyentes, ¿no? Si queremos que siga adelante Radio María y que podéis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos vosotros. Necesitamos vuestra ayuda. Bien, pues escuchemos unas palabras que nos lo recuerdan. En este mes de mayo, la Virgen, causa de nuestra alegría, nos invita a alzar la mirada hacia el cielo y a recibir al Espíritu Santo que nos envía su Hijo resucitado, para que sigamos extendiendo las semillas del Evangelio que hicieron de nuestra patria la tierra de María, eucarística y misionera. Una invitación a alzar la mirada que nos hará el Papa, cuya visita a España estamos preparando con ilusión en esta emisora, una de cuyas señas de identidad es la fidelidad al sucesor de Pedro.
Radio María pide al Señor su gracia y a sus oyentes colaboración en esta campaña de mayo para seguir cumpliendo la llamada que el Vicario de Cristo nos hacía en la fiesta de Pascua de llevar a todos la buena noticia de que Jesús ha resucitado y que con su fuerza también nosotros podemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad, como muchos cristianos y un solo Cristo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Alza la mirada con el Papa en Radio María. Continuamos ahora, mis queridos oyentes, con el comentario anterior sobre la dinámica del don. De la misma manera, recordamos que una pelota, hablando de la dinámica del don, ¿no? Una pelota que se lanza contra un muro rebota hacia el que la ha tirado. El don vuelve al que lo lanza si no es acogido. La reciprocidad del don exige la reciprocidad de la acogida. Y, Mari Carmen, ¿qué es la acogida? Pues la palabra acogida en el amor es un comportamiento muy activo. La acogida es estar siempre dispuesto a recibir. Estar siempre dispuesto a recibir, ¿qué? Pues una confidencia, un desahogo, un don, una prueba de amor con respeto, inteligencia y gratitud. La acogida también es aceptar al otro como es, con sus carencias, con sus limitaciones. La acogida es poder decir a nuestro cónyuge: he aprendido a quererte tal como eres. No necesitas ser otra cosa para que yo te quiera, porque mira, no se trata de acoger la presencia del ser amado que está a nuestro lado, sino de acogerlo en lo más profundo de su ser espiritual. El otro debe sentirse siempre esperado y deseado. La acogida es sobre todo avidez de amor, una avidez que hace ver a nuestra esposa que tengo la necesidad de ella para ser dichoso y que ella puede hacerme feliz. Pues sí, Adolfo, estoy totalmente convencida que si se deja actuar al amor humano, cotidianamente, perseverantemente, los esposos permitirán que el ágape haga su aparición y que crezca en todo su ser y en toda su vida para hacer de ella poco a poco una ofrenda agradable a Dios. Ya que es verdad, ¿no?, que el amor humano nos dice, permite la unidad de vida, el ágape lo hace aún más, puesto que este amor es el amor de Dios. Y vemos cómo este amor regula, ordena, unifica aspiraciones, voluntades, virtudes de pareja. Y vemos también cómo todas las actividades familiares, profesionales, sociales, actividades religiosas, van orientadas, todas se van orientando poco a poco hacia ¿dónde? Hacia un fin que les propio, que es pues lo que va a ser la gloria de Dios. Y en el terreno, Mari Carmen, del amor mutuo, pues asume, integra, unifica en un solo impulso todos los componentes del amor conyugal: atracción y deseo físico, gestos de ternura y de todos los variados sentimientos de entrega, estima, respeto, generosidad, gratitud, fidelidad. Pues sí, Adolfo. Y a todos ellos comunica su impulso, no sin antes curarles, afirmarles, elevarles, infundir pureza, su fervor y su santidad. Los esposos que se ejercitan en practicar el mandamiento nuevo, la vida conyugal, va conociendo poco a poco una admirable transformación. Pero yo me pregunto, ¿queremos los matrimonios cristianos comprender nuestra unión a la luz de las enseñanzas de Cristo? Voy a recordar, Adolfo, una vez más, lo que hemos comentado hace un momento, cuando dice el padre Cafarel: estoy totalmente convencido de que si se deja actuar al amor humano honestamente, cotidianamente, perseverantemente, los esposos permitirán que el ágape haga su aparición y que crezca en todo su ser y en toda su vida para hacer de ella pues una ofrenda agradable a Dios. Y esto me lleva a recordar también lo que dice Juan Pablo II en La Familia es Consortio. El amor conyugal es la mutua atracción que se experimenta en diferentes dimensiones: dimensión corporal, afectivo-psicológica, personal y religiosa. Está claro
que estas 4 dimensiones se dan al mismo tiempo en el amor conyugal. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nos amamos y expresamos los afectos con el cuerpo, pero sabiendo que en ese amor nos entregamos todos. Nos entregamos todo, ¿no? Buscando el bien del otro y la plenitud en la comunión con Dios. Y si volvemos al texto, el ágape conyugal tiende a su propia comunión, une a los esposos al nivel de su yo cristiano, les hace ser un solo corazón y una sola alma. Pero es verdad, ¿no?, que una comunión así, ser un solo, imagínate tú y yo, ¿no?, un solo corazón, una sola alma. La verdad es que una comunión así no aparece de repente, no aparece como un milagro. Es una comunión que se va construyendo poco a poco. Y hay muchas maneras de trabajarla, como nos comentaba hace un momento, comentábamos, ¿no?, cuando Juan Pablo II proponía también la pedagogía del amor, la necesidad de hablar de la pedagogía de amar. Y sobre ello, pues Caffarel, ¿qué nos dice? Dice, hay muchas maneras de trabajar la unión conyugal, buscar marido y mujer juntos el conocimiento de Dios. ¿Y cómo? Pues mediante la lectura y la meditación de su palabra, la puesta en común también de los pensamientos, la puesta en común de esos sentimientos religiosos, ¿no? Ver qué es lo que el Señor, tú me puedes transmitir lo que el Señor te está diciendo a ti a través de esa lectura, y yo también te puedo transmitir lo que el Señor me dice a mí a través de su palabra, ¿no? Darse juntos también el matrimonio, la educación de los hijos, la acogida a otros, juntos al servicio a la Iglesia, es también antes que nada adorar y alabar a Dios, darle gracias y amarle juntos. Entonces, quizá los esposos, después de haber sido largo tiempo, pero muy largo tiempo, ¿no?, fieles a la comunión fraterna, puedan tener una experiencia maravillosa. ¿Cuál es, Adolfo? Por la tomar conciencia que el mismo Espíritu Santo suscita en los dos la misma luz, pues la misma luz, el mismo amor, la misma oración y la misma alegría. Y al hilo de esto recuerdo sobre ello el versículo de San Juan. Sabemos, experimentamos que hemos pasado de la muerte a la vida porque nos amamos los unos a los otros. Pues bien, porque se aman el uno al otro, la vida ha brotado en los dos y en cada uno de ellos. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, les anunciamos que en las secciones En pocas palabras, la palabra de Dios, diálogo conyugal, contaremos con la presencia de nuestros colaboradores, los esposos Almudena Galilea y Ricardo Ballesteros. A continuación, esposos en Cristo, Juana Gracia, Julio Guélamo y Pablo Sequeiros se ocuparán hoy de Santa Rita de Casia, fiesta que se celebrará el próximo 22 de mayo. No os perdáis su ejemplo de vida, permaneced a la escucha. Familia, semilla de santidad. Santa Rita nació en la región central de Italia, en el pequeño pueblecito de Casia, cerca de Asís. Corría el año 1381 y su infancia comienza en medio de acontecimientos extraordinarios que recoge la tradición. Se cuenta, por ejemplo, cómo apenas bautizada, un enjambre de abejas blancas, mientras dormía, entraba en su boca para depositar miel sin hacerle daño alguno, lo que se interpreta en relación con su vida posterior como signo y anuncio de la dulzura con que la santa hizo frente a las amargas penalidades que hubo de sufrir más tarde. Por el momento, la educación de sus padres
Ambos analfabetos pero muy creyentes y devotos le procuraron, a pesar de no poder acudir a la escuela por escasez de medios, una infancia apoyada en la dulzura de la fe. La tradición habla de una muy precoz vocación religiosa, en un espíritu pacífico que reproducía la vocación de sus padres, ambos conocidos como pacificadores de Jesucristo, por cuanto eran llamados para apaciguar las peleas entre vecinos, y en un trato muy familiar con la realidad sobrenatural. La tradición cuenta que un ángel bajaba del cielo a visitarla cuando todavía niña se retiraba a rezar en el desván de la casa. Con lo que de modo natural, cuando Rita cumplió los 14 años, manifestó a todos su deseo de ser monja. No pudo ser así, sin embargo. Sus padres eran ya en aquel tiempo de edad avanzada, por lo que buscaron favorecer su posición con un matrimonio ventajoso. En efecto, la prometieron como esposa a un tal Paolo Mancini, hombre forjado en la milicia, de genio pendenciero e insufrible. Afortunadamente, el espíritu manso y sosegado de la pobre Rita, acostumbrada al cumplimiento del deber, lograba esquivar sus más fuertes querellas y desprecios. Incluso cuando, contradiciendo la proverbial caridad de Rita, el marido le prohibía llevar comida a los necesitados. Se trata de una circunstancia que da lugar al conocido milagro en el que cierto día en que ella estaba saliendo de su casa con un pan bajo sus ropas, el marido la obligó a despojarse de la vestidura. Milagrosamente el pan se había convertido en un ramo de rosas. Había comenzado así una vida familiar bien alejada de su natural inclinación a la serenidad y a la armonía. Ollas, fogones, platos para lavar, limpiar, coser, remendar, el llanto y la risa de los niños, la angustia ante el lecho de alguno de los dos hijos, Antonio y Paolo, que ardía en fiebre y no se sabía qué hacer. Una vida, en definitiva, de esposa y madre durante 18 años, que parecería banal si no estuviera animada cada día por una gran fuerza interior, la del amor de Dios que da a Rita ternura y paciencia para con todos, mientras la oración le confiere fortaleza y serenidad. De manera que con el paso de los años, con la inmensa paciencia que otorga la confianza plena en el Señor, consiguió lo que parecía una quimera. En efecto, logró arrastrar a aquel marido cruel y que tantos sufrimientos le procuró hacia la conversión al amor de Cristo. Sin embargo, al poco el matrimonio se truncó definitivamente con el asesinato del marido, ocurrido mientras volvía a casa a unas pocas leguas del pueblo. El horror y la tristeza sacudieron entonces a Rita, que buscó refugio y consuelo en el trabajo, en la oración y en socorrer todo tipo de necesidades del prójimo. Compartía su pan con los hambrientos, sacrificaba su sueño para acompañar a enfermos y consolar a los afligidos, ofrecía su casa a peregrinos y heridos, y lo que resulta más significativo de su carácter, con frecuencia pedía en sus oraciones el perdón de Dios para los asesinos de su marido. Era el mismo espíritu de paz y perdón que infructuosamente quería transmitir a sus dos hijos, convencidos de la obligación de vengar la muerte de su padre. Rita, al darse cuenta de que las voluntades de los jóvenes no cedían, rogó heroica y dolorosamente al Señor, ofreciendo la vida de sus dos hijos, para no verlos manchados de sangre y, en consecuencia, condenadas sus almas eternamente. Y tal sucedió, más allá de los límites naturales, por cuanto ambos enfermaron al mismo tiempo y murieron en poco más de un año. Y lo hicieron abjurando de la venganza, pidiendo perdón a su madre por los sufrimientos que le habían causado y en plena comunión con Cristo. Con todo el dolor para Rita, pero dulcificado por la total confianza en que sus hijos habían alcanzado finalmente la gloria, algo que poco antes hubiera sido impensable para cualquiera. Así pues, Rita quedó sola y viuda con poco más de 30 años,
lo que sirvió para suscitar de nuevo en su corazón su inicial vocación juvenil hacia el estado religioso. En efecto, Rita pidió casi de inmediato entrar como monja en el monasterio de Santa María Magdalena, pero fue rechazada por ser viuda de un hombre asesinado. De nuevo, lo que parecía otro imposible se alzaba ante ella como muro infranqueable. Cuenta, sin embargo, la tradición que una vez más su espíritu recio y el ejercicio inconmovible de la oración derribó las barreras. Y ello fue así gracias a una intervención prodigiosa de San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, que la transportaron, rompiendo toda ley física y sin ser notada por nadie, hasta el interior del convento de Casia. Convento en el que ya permanecería durante los siguientes 40 años, sumergida en la oración y marcada por el sello indeleble del sufrimiento redentor que el Señor da a sus elegidos. En efecto, en cierta ocasión, así lo contaba la propia santa, preguntó a Jesús si podría compartir al menos en parte sus sufrimientos. Y de nuevo ocurrió entonces el prodigio. Santa Rita fue traspasada en su frente a modo de astilla, por lo que unánimemente todo el claustro interpretó como una de las espinas de la corona de Jesús. La santa llevó este estigma, esta dolorosísima llaga en la frente por 15 años, como signo del amor divino. Fueron años marcados por un gran dolor, con constantes infecciones provocadas por la herida, lo que no le impedía pasar largas temporadas en su celda, a solas, hablando únicamente con Dios, y siempre en contacto con aquellas realidades sobrenaturales y misteriosas que dejaban ver el agrado con que Dios la contemplaba. Se cuenta así, por ejemplo, que ya en cama, unos meses antes de su muerte, en pleno invierno y con una copiosa nevada, comentó a su prima que deseaba una rosa de su huerto, su flor preferida. Al llegar a su jardín, la prima halló, con todo el asombro del mundo, un pimpollo de rosa que de inmediato llevó a Rita. Es la rosa que con general asentimiento representa el amor de Cristo hacia Rita y la conocida capacidad de la santa como intercesora de las causas imposibles. Así hasta 1447, en que su alma partía hacia el paraíso, mientras un suave perfume y una luz inusitada, preludio de su santidad, inundaba todo el monasterio. Pronto sus restos adquirieron entre el pueblo perfiles milagrosos que acabaron en su beatificación casi 2 siglos después por el Papa Urbano VIII y posteriormente en 1900 en su canonización por León XIII. Su impronta popular, sellada por esa permanente capacidad para enfrentarse al sufrimiento y obtener de la oración lo humanamente inalcanzable, la han convertido en una de las santas más socorridas en busca de intercesión, y ello aplicado a circunstancias tan diversas como la enfermedad, las dificultades y abusos en el matrimonio, las peleas, etc. Y es que su vida nos muestra que tanto el estado matrimonial como el estado religioso no son compartimentos separados, pues la amistad del Señor con sus elegidos puede manifestarse en los modos más diversos. Los une el mismo camino de la santidad en el que Rita, primero como esposa y después como monja, supo encontrar idéntica brújula para peregrinar en la vida. El amor de Dios, la oración permanente y la plena confianza en el Señor, patente en un ejercicio constante de paciencia y de dulzura como antídoto del mal y canal de misericordia. Todo ello sabedora de que en cualquier circunstancia todo resulta posible, porque para Dios nada es imposible. Queridos oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa.
Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia@radiomaria.es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 822 8010 y también pueden escucharlo a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es en plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, indicando el nombre del programa Familia llamada a la Santidad. Y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestarlos puntualmente. Sabed que vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. La palabra de Dios. Lectura de la primera carta de San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Perdónanos, Señor, por todas las veces que te hemos dejado de lado, por todas las veces que nos hemos olvidado de ti y de nuestros hermanos. Ten piedad de nosotros, pues somos pecadores y egoístas. Diálogo conyugal. Danos un solo corazón, que seamos uno en el amor, que dejemos atrás nuestros esquemas, que en el centro habites tu Señor. Hemos podido reconocer que ese deseo de absoluto que habitaba el amor de cada uno de los dos y que nunca quedaba satisfecho era una llamada a buscar a Dios los dos juntos. Descubrimos también que esa comunión íntima y profunda no aleja a la pareja de los otros, sino que les abre sobre el mundo, que ese don de la comunión no es solamente una alianza de los dos con Cristo, sino que les empuja hacia todos aquellos que les rodean y que esperan de ellos un signo visible, el sacramento de otro amor que sin ellos no sabrían reconocer. Sí, Almudena, dar y recibir. En esto consiste nuestra vida, nuestro matrimonio, pues durante un tiempo el Señor nos irá trabajando individualmente y como matrimonio. Somos nosotros los que nos debemos cuidar, enamorar, amar. En definitiva, debemos acoger a nuestro esposo o esposa y ayudarlo a llevar al Señor, los dos juntos, con ayuda mutua y no poniendo obstáculos en el camino, tratando de facilitarnos las cosas en nuestro camino hacia la santidad. Esto sin duda requiere un tiempo durante el cual el Señor nos irá trabajando. ¿Cómo ponemos esto en práctica cotidianamente en nuestra vida conyugal? ¿Qué obstáculos encontramos? Al mismo tiempo que nos damos a nuestro cónyuge y le acogemos, ¿le damos a Dios a nuestro cónyuge? ¿Acogemos al Señor por medio de nuestro cónyuge? ¿De qué manera? Mira, los gestos
de amor constituyen un signo visible de nuestro amor por el cónyuge. Al principio del enamoramiento y de la relación se pone más empeño en tener detalles, el estar más cercano. Con el tiempo, esta llama se puede apagar y nos podemos olvidar de que debemos cuidar nuestro matrimonio y nuestro acercamiento a Dios. Por ello, durante toda nuestra vida, debemos cuidar esos signos o detalles que siempre nos han unido más y con los que nos ha sido más cómodo llegar a ser fieles con nosotros mismos y con el Señor. Cada cierto tiempo debemos renovarlos por el bien de nuestro matrimonio. Podemos hacernos algunas preguntas. ¿Cuáles son nuestros gestos de amor? Esos ritos que creamos entre nosotros y que tienen el poder de expresar el don de nosotros mismos. ¿Los tenemos olvidados? ¿Cómo renovarlos? ¿Cómo estos gestos y ritos nos acercan a Dios y acercan a nuestro cónyuge a Dios? Están escuchando Familia llamada a la santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros. Según el padre Caffarel, la supremacía del ágape nos dice: regula, ordena, unifica inclinaciones, aspiraciones, voluntades, virtudes de los cónyuges, todas las actividades variadas, familiares, profesionales, sociales, religiosas, y las orienta hacia su propio fin, la gloria del Señor. Sí, el ágape comunica también el amor humano, su impulso, su fervor, su sed de santidad. Nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿En qué circunstancias hemos sido llevados a constatar esto? ¿Cómo podemos perseverar en la implementación de un amor cada vez más ágape, es decir, cada vez más conforme al amor de Dios? Os vamos a hacer unas propuestas de preguntas para el diálogo conyugal. Primero intercambiaremos nuestras impresiones sobre nuestra comprensión del amor ágape y sobre la manera en que lo vivimos o nos esforzamos por vivirlo día tras día progresivamente. En segundo lugar, la comunión conyugal y la comunión de los santos. ¿En qué circunstancias hemos experimentado ser un solo corazón y una sola alma? ¿Qué puede ayudarnos personalmente y como pareja a aumentar nuestro conocimiento y nuestro amor a Dios? ¿Somos conscientes de que la participación conjunta en las obras del Señor aumenta nuestro amor mutuo a Dios? Demos algunos ejemplos. Estas actitudes nos han hecho tomar conciencia de que el mismo Espíritu Santo suscita en nosotros la misma luz, el mismo amor, la misma oración, la misma alegría. ¿Cómo estamos viviendo la comunión entre nosotros en los distintos niveles de nuestra vida? ¿Qué nos inspira la perspectiva del matrimonio cristiano, es decir, a la vez comunión de los santos, comunidad espiritual animada por el ágape e iglesia doméstica? En tu palabra y el reino de Dios somos testigos de un amor sin fin. Aun siendo uno, sumo y somos tres. Esta es tu casa, quédate, Señor. En nuestra vida, quédate, Señor. Nuestra familia crece al calor de tu presencia, al fuego de tu amor. Somos uno, somos tres. La aritmética al revés es la lógica de Dios. Donde estéis dos en mi nombre, allí siempre estaré. Somos uno, somos tres. La aritmética al revés es la lógica de Dios. Donde estéis dos en mi nombre, allí siempre estaré. En pocas palabras. Hemos visto en este capítulo el discurso del padre Caffarel sobre los tres aspectos fundamentales del amor conyugal. Tras haber hablado en programas anteriores, conocerse y cuidarse, el programa de hoy lo hemos dedicado a dar y recibir. Pues este concepto de comunión conyugal se basa en el ideal del amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros como objetivo de nuestro amor conyugal. Ni más ni menos. Y por este motivo, pues también nos pareció conveniente recordar brevemente la dinámica del don desarrollada por San Juan Pablo II en sus catequesis sobre teología del cuerpo. Porque amar... Sí, es mucho más que darse el uno al otro.
Dice el padre Cafarel, amar es liberar mi yo profundo, perfeccionado por el amor espiritual, el ágape, para poder llegar a amar como Cristo nos ama, hasta el sacrificio personal. Es dejar paso en nuestro interior al amor de Dios. Este ambicioso objetivo lo podemos leer en la carta a los Gálatas. Yo te amo, pero ya no soy yo el que te ama. Es Cristo quien te ama en mí. Él se da a través de mí. Vamos a comentar entonces aquí algunos pasos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida diaria para poder vivir esta entrega a la dinámica del don. En primer lugar, practicar la escucha de donación. A menudo escuchamos, muchas veces, ¿no?, nosotros para intentar responder, no para comprender lo que nos están contando. Entonces, cuando alguien me hable, pues debemos dedicar 5 minutos, más o menos, a escucharlo, pero sin mirar el móvil, ¿no? Sin interrumpir con mis propias historias. De esta manera, estás entregando tu tiempo, que es tu recurso más valioso, y reconociendo que la otra persona es para ti un don que merece toda tu atención. En segundo lugar, pasar de la queja a la contribución. El egoísmo se alimenta de lo que nos falta o de lo que los demás no hacen. Y tendría que identificar algo que me moleste en casa o en el trabajo. Por ejemplo, pues algo, la cocina o la casa desordenada o un ambiente tenso. Y en lugar de quejarme, hacer una acción pequeña y anónima para mejorarlo. ¿Con qué sentido? Pues sobre ello San Juan Pablo II decía que el hombre se encuentra a sí mismo en el don sincero de sí, al servir sin que nadie te lo pida. Recuperas el control y te conviertes en un regalo para los demás. Pues sí, otro punto que nos hablan también es purificar la mirada. Vivimos en una cultura que valora a la gente, ¿por qué? Por su utilidad o por su belleza. Entonces, un paso aquí sería elegir a una persona que te caiga mal o que sueles ignorar, pues intentar identificar una virtud en ella. Y además, si puedes, hacerlo un cumplido. Entonces, ¿para qué nos viene bien esto? Pues esto rompe la tendencia de usar a los demás. Reconoces aquí la dignidad del otro más allá de lo que te puede aportar o te hace sentir. Y por último, pues el examen que llaman aquí de la gratuidad al final del día. El don nace siempre de un corazón agradecido, que tantas veces hablas tú del corazón agradecido, ¿no, Adolfo? Sí, de los pequeños regalos del día. Que va recibiendo poco a poco, ¿no? Antes de dormir, nos dice aquí como un truquillo, ¿no? Piensa en 3 cosas que recibiste hoy como un regalo. Pues, por ejemplo, pues un café. El café que me traes, ¿no? Muchos días. Contar algo agradable o preocuparte por la salud. Porque me tomen las pastillas o te tomen las pastillas, ¿no? Sí. Y luego preguntarse, ¿fui yo hoy un regalo para alguien o, por el contrario, fui una carga, claro? Sí, que a veces los mayores, pues la verdad, somos a veces, ¿no?, una carga para los demás. Y esto, si nosotros nos preguntamos si somos un regalo, esto nos puede ayudar a ver la vida no como una propiedad privada, sino pues como una misión compartida. Bien, y con pena, mis queridos oyentes, como siempre os decimos, que realmente nos da pena, tenemos que despedirnos. Abordamos el programa con la invitación que nos hace la Subcomisión de la Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, dirigida a nosotros, a las familias, invitándonos a rezar por la próxima visita del Papa a España. En la sección Formándonos, hoy nos hemos preguntado, como el otro día también, cómo vamos a amarnos entre nosotros con el amor que Cristo nos tiene. Y dado que esto es imposible, amar como Cristo a todos nuestros hermanos, pues tenemos que esforzarnos en primer lugar en nuestro entorno más inmediato, en nuestro cónyuge. Y para ello, pues hemos reflexionado sobre dar y recibir, sobre la dinámica del don, según textos del padre Cafarel y también de la familia del Consorcio Juan Pablo II. En la sección Familias, Semilla de Santidad, Juana Gracia, Julio Huélamo y Pablo Sequeiros nos han ofrecido el ejemplo de vida de Santa Rita de Casia, cuya fiesta se celebrará el próximo 22 de mayo. Y en las secciones La Palabra de Dios, Diálogo Conyugal,
Nos han acompañado los esposos Almudena Galilea y Ricardo Ballesteros. Pausas informativas, cabeceras y sintonías han sido acompañadas por composiciones de nuestros colaboradores musicales Javier y Pablo Sequeiros. Damos gracias a los asistentes de control y sonido por su ayuda y colaboración y esperamos estar de nuevo con todos ustedes el jueves 4 de junio a las 21 horas y que el Señor les bendiga. Y a continuación damos paso a los servicios informativos de Radio María. No se los pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. Así concluye Familia, llamada a la santidad. Un espacio dirigido por Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.